este momento en directo desde Quito a Ferdinand Álvarez, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido a estas pantallas, es un gusto tenerlo con nosotros. Feliz mediodía. Hola, muy buenas tardes buenas tardes con toda la audiencia, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Igualmente. Señor congresista, quiero empezar esta entrevista preguntándole algo que hace días tengo en la cabeza. ¿Qué ha pasado con el tema del asesinato de Rubén Cherres? Al margen de lo que está sucediendo con el presidente, él era uno de los involucrados intensamente en el caso denominado el caso del Gran Padrino, este caso de las investigaciones de corrupción. ¿Qué ha sucedido con estas investigaciones? Bueno, le cuento que la Comisión de Transparencia, la cual me honro presidir aún, nosotros hicimos una sesión donde precisamente llamamos al ministro del Interior, al comandante general de la policía, a la Fiscalía General del Estado, para que nos comentaran qué fue lo que ocurrió con el señor Rubén Cherres. Porque resulta que la policía, con todo el sistema investigativo y de seguimiento que tenía el señor Rubén Cherres, convirtiéndose en los últimos meses, antes de su muerte, en una de las personas más buscadas del país. Y resulta que la policía no sabía. Luego, previo al juicio político, resulta que el señor Rubén Cherres es asesinado junto a su pareja y a otro amigo. Entonces, el asesinato de él se convirtió aquí en el país en una lamentable noticia, porque queríamos saber la verdad más allá de lo que ocurría, ¿verdad? Y él era una de las personas más involucradas para hacer conocer al país qué era lo que ocurría. Entonces, se convirtió, la verdad, en un enigma la muerte del señor Rubén Cherres, y las autoridades hasta la fecha no le han dicho al país qué fue lo que realmente ocurrió. Bueno, al margen de esta noticia, ya metámonos de lleno en el tema del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Esto se determinó el martes, hoy es jueves. ¿En qué situación se encuentra su país? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la prensa? Y por supuesto, ¿qué dice el presidente acerca de esta noticia? Bueno, mire, no podemos tapar el sol con un dedo, y esto siempre lo repito y lo digo con absoluto respeto a los medios de comunicación y con absoluto respeto también a la libertad de prensa. Sin embargo, ciertos medios de comunicación pretenden de alguna forma ocultar con cortinas de humo lo que realmente ocurre en el país y la trascendencia de este juicio político, que no solo, este juicio político no es de la bancada de la Revolución Ciudadana, no es de varias bancadas de la Asamblea Nacional, no es del Pleno de la Asamblea Nacional. Este juicio político responde a las personas que están sin trabajo, a las personas que acuden por salud y no la pueden obtener, a los estudiantes que quieren un cupo para estudiar, a los campesinos, a todos los ecuatorianos, que actualmente es conocido a nivel nacional y a nivel mundial lo que ocurre en nuestro país. Estamos lamentando una crisis social, política, económica y de seguridad que actualmente, yo lo he dicho en otros espacios, o en una ocasión nos encerró la pandemia, ahora nos está encerrando la delincuencia, porque si usted hace un análisis de lo que ocurre en el país, muchos negocios han cerrado. El ministro del Interior lo reconoció en la Asamblea Nacional, que perdieron el control de una provincia como es Esmeralda. Manabí también sucumbía por la delincuencia, Guayas. Entonces, no es un juicio político que responde por una coyuntura política. No, señores, esto es un juicio político que responde a las verdaderas necesidades de todo un pueblo ecuatoriano, que es lo único que reclamamos todos. Y le digo esto con absoluta certeza. Si el presidente de la República hiciera frente a los problemas reales del país, nosotros fuéramos los primeros que dijéramos: excelente, señor presidente, lo acompañamos en su lucha. Lamentablemente los resultados dicen lo contrario. Congresista, es que lo que se ve por los balances que han arrojado las autoridades oficiales y lo que está sucediendo allí, por ejemplo, en las cárceles, los enfrentamientos entre bandas y el creciente narcotráfico, parece un poco que al presidente se le salió un poco el país de las manos. ¿Cómo está el tema de la fuerza pública, por ejemplo? ¿Qué ha ordenado el presidente hacer en medio de esta escalada de violencia? A ver, mire, aquí hay dos análisis. Uno, el presidente de la República tenía un capricho de niño rico, ser presidente de la República. Lo cumplió y nos ha perjudicado a todos los ecuatorianos. Luego de que llega a la presidencia, nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana le dijimos desde un inicio, lo invitamos al presidente de la República: presidente,
cree nuevamente, dele vida a ese Ministerio de Justicia, dele vida a ese ministerio que se enfocaba precisamente en controlar estas crisis carcelarias, en vigilar que exista una verdadera rehabilitación social en las cárceles. Lamentablemente, el presidente no ha escuchado ninguna de las propuestas, porque ustedes se preguntarán, bueno, ustedes se quejan, han propuesto, pero por supuesto que hemos propuesto mucho, soluciones viables, nos hemos sentado en la mesa con el presidente de la República como bancada. ¿Usted cree que ese diálogo de parte del presidente ha sido honesto? No, no ha sido honesto, porque lo único que hemos planteado sobre la mesa son soluciones pragmáticas en beneficio de los ecuatorianos. ¿Qué ha ocurrido? El presidente se ha dado la vuelta. No ha engañado a una bancada, no ha engañado a un partido político, ha engañado al pueblo ecuatoriano. Las consecuencias las estamos viviendo actualmente. ¿Qué dice la fuerza pública? La fuerza pública no puede hacer más allá del esfuerzo humano que puedan estar haciendo en las calles. Pero dígame usted una cosa, ¿cómo vamos nosotros a combatir la delincuencia sin recursos? Sí. ¿Cómo la fuerza pública va a combatir la delincuencia si no tienen ni siquiera chalecos, no tienen los vehículos, no tienen gasolina? Y si hay vehículos, están en pésimo estado. No tienen armamento para luchar contra la delincuencia. La Policía Nacional sale con armas cortas, digamos, una pistola y la delincuencia lo recibe con fusiles en las calles. ¿Cómo vamos a combatir? Si el presidente de la República no pone los recursos suficientes y necesarios para combatir la delincuencia, créame, podrán haber muchas mesas de trabajo, podrán hacer de todo, pero mientras no se pongan los recursos suficientes y necesarios, lamentablemente nuestro país seguirá en este estado de pánico el que vivimos a la fecha. Ya para despedirlo, tengo una última pregunta de sí o no. ¿Usted cree que el presidente Lasso va a ser destituido, sí o no? Sí, sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Ferdinand Álvarez, congresista de la República del Ecuador, por haber estado con nosotros. Esperamos un arroz con menestras. Feliz almuerzo.